de todo el equipo de estrategias patrimoniales. Gracias por conectarse y evidentemente esta es una presentación muy interesante. Esperamos obviamente sea de utilidad. Recuerden que todo este tipo de materiales lo hacemos como una herramienta de apoyo para ustedes, una herramienta de ventas para que puedan, pues obviamente conseguir nuevos negocios y por supuesto ir manteniendo la asesoría hacia los clientes actuales. Bueno, la primera pregunta sería si me escuchan, si pueden por favor escribir ahí a través del chat. Recuerden que todas sus preguntas y comentarios a través del chat, con todo gusto las voy leyendo. Vamos comentando todas las inquietudes que tengan. Entonces, por favor, si alguien me puede escribir, si me escuchan bien. Perfecto, gracias Vicente. Gracias a todos. Muy bien. Bueno, pues vamos a arrancar. Realmente como una especie pues de preámbulo o de recapitulación respecto a en dónde estamos en este momento en cuanto a los mercados bursátiles y de dónde venimos, es un poco poner en contexto justo esto. ¿Qué ha pasado en los años anteriores en temas de renta variable? ¿Ok? Vamos a estar enfocando, toda esta presentación está dirigida evidentemente a lo que está pasando en los mercados bursátiles, es decir, a renta variable. Recuerden que hay dos tipos de instrumentos principalmente mediante los cuales podemos invertir. Uno es renta fija, todo lo que tiene que ver con CETES, deuda, pagarés, etcétera. Y otro, renta variable, que evidentemente es el instrumento que más permite generar rendimientos en el largo plazo. Vamos a estar hablando sobre esto, sobre puntualmente qué ha pasado en los mercados bursátiles, en los mercados de renta variable y evidentemente cuál es la expectativa o la perspectiva hacia adelante. Entonces, realmente los mercados previo al COVID venían en una escala ascendente, venían generando ganancias de manera consistente, y esto después de la gran recesión del tema hipotecario en Estados Unidos, la crisis hipotecaria subprime. Ese había sido el último mercado bajista o el último gran mercado bajista de las últimas décadas. Y a partir de ahí, la verdad es que los índices bursátiles han venido con un crecimiento sostenido y evidentemente positivo cada año. Llegó la pandemia y evidentemente, bueno, producto del confinamiento y derivado de toda no solo la crisis sanitaria, sino traducido esto en una crisis económica, los mercados presentaron un ligero ajuste, pero la verdad es que a pesar de la pandemia, se mantuvo esta tendencia al alza, esto lo vamos a ver más adelante gráficamente, pero el mundo venía en una situación de crecimiento. Y el año pasado, el 2021, esta expansión global continuó. Es decir, fue un pequeño bache, por decirlo así, lo provocado a raíz del COVID en el año 2020, acentuado principalmente en el mes de marzo y abril, pero a partir de ahí, el mundo ha continuado su crecimiento, principalmente las principales economías desarrolladas. Estados Unidos, Canadá, Europa, algunas economías de Asia, mantuvieron su ciclo expansivo en el 2021 y evidentemente la pandemia sí presentó un bache en el crecimiento económico global, pero en el 2021 fue un año donde continuó el crecimiento. Entonces, tenemos que tener todo en contexto, en perspectiva y entender en qué momento del ciclo económico está el mundo o las principales economías desarrolladas. Recuerden que la economía es cíclica, es decir, todas las actividades pues evidentemente tienen un momento de auge, de expansión, de crecimiento, llega un momento de estancamiento y es natural que existan periodos de recesión para nuevamente volver a encontrar un ciclo económico a la alza. Esto es natural en la economía y ha sucedido a lo largo de todos los años, por lo menos desde que estamos en este sistema capitalista. Entonces, bueno, pues evidentemente 2021 presentó datos económicos de crecimiento para la mayoría de los principales países desarrollados, exceptuando a China. China, que venía de muchísimas décadas de un crecimiento prolongado y sostenido, crecimiento de más de 2 dígitos año con año, y comenzó una fase de desaceleración que evidentemente se dio todavía muchísimo más pronunciada a partir del COVID. Entonces, exceptuando China, que es una economía emergente, las grandes economías a nivel global en el 2021 experimentaron crecimiento o retomaron al menos el crecimiento después del bache que significó
el COVID. Ahora, evidentemente, esta crisis sanitaria del COVID traducida en una crisis económica, bueno, pues evidentemente los bancos centrales tuvieron que tomar medidas y los principales mecanismos que utilizaron fueron políticas monetarias expansivas, es decir, inyectar dinero a la economía. Esto es una receta para incentivar el consumo a gran escala y no permitir que se vuelva una recesión o una crisis económica. Y evidentemente también algunos otros países tuvieron políticas de estímulos fiscales, es decir, bajar impuestos, por ejemplo, en Estados Unidos inclusive mandar cheques a los consumidores para que pudieran tener un dinero y seguir comprando. Y bueno, pues esto obviamente continuó en el 2021 y la idea para este año es comenzar a retirar esos estímulos. Por eso es que el tema de los bancos centrales cobra mucha importancia y han estado escuchando seguramente desde finales del año pasado y todo lo que va de este año, qué va a pasar con las tasas de interés, qué va a pasar con la Fed, las decisiones de la Fed, las decisiones del Banco de México, las decisiones del Banco Central. Es por esto, es porque los bancos centrales respondieron a la crisis producto del COVID mediante estímulos fiscales y monetarios, pero estos estímulos no pueden ser permanentes porque generarían un efecto adverso, pueden sobrecalentar la economía. Entonces, es por eso que comienzan a retirar esos estímulos y eso puntualmente es aumentar la tasa de interés. ¿Con qué efecto? Con el efecto de, evidentemente, repito, no permitir que se sobrecaliente la economía y, bueno, pues obviamente hacer una transición ordenada de los mercados y de la economía a condiciones previas a lo que era el COVID. También, obviamente, el papel que ha jugado el tema de la cadena de suministros ha sido un factor a considerar en estos últimos meses, porque producto del confinamiento derivado del COVID, pues por supuesto que se interrumpieron muchísimos procesos productivos o la fabricación de muchos bienes y la prestación de muchos servicios. Obviamente la gente al no poder asistir a sus centros de trabajo, temas por enfermedad, etcétera, por supuesto que eso genera interrupciones a la hora de necesitar mano de obra para producir bienes o para prestar servicios, y esos son los problemas en la cadena de suministro, que evidentemente se irán regularizando conforme se va relajando ya las medidas de prevención sanitaria del COVID. Esto se irá normalizando y por eso es que el discurso de muchos de los principales o responsables de la economía, los banqueros centrales, etcétera, es hablar de una inflación estacional, es decir, temporal, producto de esto, producto en gran parte de los problemas en la cadena de suministro generados por el tema del COVID. Pero la inflación está ahí, la amenaza inflacionaria está ahí y evidentemente el año pasado fue un año en donde se rompieron récord respecto a los registros de inflación, el incremento generalizado de los precios en muchas de las economías principales del mundo y bueno, pues obviamente nosotros como país no fuimos la excepción. Entonces, recapitulando, venimos de un tema de crisis sanitaria derivada que originó confinamiento, problemas en la cadena de suministro y procesos o alzas inflacionarias, orilló a los bancos centrales a crear estímulos monetarios y fiscales para paliar los efectos de la crisis, pero también el crecimiento a nivel global continuó. Ahora, todos estos ingredientes, evidentemente en este año, se han complementado a la cereza en el pastel para influir en volatilidad en los mercados, ha sido sin lugar a dudas el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, que evidentemente estamos viendo cómo continúa pues escalando, digamos, las hostilidades y evidentemente las acciones bélicas por parte de Rusia al invadir a Ucrania, pero bueno, pues evidentemente es un conflicto que tendrá que seguir avanzando y esperemos encuentre una solución o una negociación sin que trascienda más a lo que actualmente es este conflicto. ¿Cuáles serían las principales implicaciones de este conflicto? Bueno, recordar que Rusia es el principal proveedor de gas para la zona euro y evidentemente al haber estos conflictos, la primera sanción es dejar de consumir este gas y ponerle medidas o sanciones económicas a Rusia. Ya lo bloquearon, ya lo sacaron a sus bancos del sistema SWIFT a nivel internacional. Y son una serie de medidas que se tratan de acorralar la acción de Rusia y buscar evidentemente que llegue a una negociación.
Pero para términos de efectos en la economía real, una consecuencia real pudiera ser aumentar, seguir incentivando la inflación, puesto que al proveer de gas, bueno, pues evidentemente es un insumo, una materia prima que repercute en muchos productos y servicios en la economía, y bueno, pues esa pudiera ser la principal consecuencia de este conflicto, además de evidentemente que pueda, de todo lo que implica un conflicto militar, ¿no? Que esperemos no trascienda a más de lo que actualmente ha pasado. Pero bueno, una vez que hemos recapitulado todo esto que estamos enlistando, de dónde venimos y en dónde estamos parados en términos generales en la economía global y puntualizándolo obviamente en los mercados bursátiles, pues esto ha generado volatilidad. Esto se ha traducido en un inicio de año en donde los principales índices accionarios han operado a la baja, es decir, han tenido un comportamiento negativo, y pudiera parecer como que es un escenario completamente catastrófico, apocalíptico o lo peor, pero se trata de contextualizar esta situación actual y entender que es parte de la dinámica de la economía, que es parte del ciclo económico y que evidentemente no es la primera vez y muy seguramente no será la última en donde encontremos condiciones similares a las actuales, incertidumbre, inflación, volatilidad en los mercados. Y la gran pregunta aquí es, ¿esto es una mala noticia para los inversionistas? ¿Ustedes consideran, y sería la primera pregunta, consideran que todo este escenario, todo este entorno, esta coyuntura que estamos viviendo, significa malas noticias para los inversionistas? ¿Qué piensan? ¿Es algo que debiera de alarmarnos? ¿Es algo que debiera de limitarnos para seguir colocando los productos de inversión? Vicente comenta, desafortunadamente es una oportunidad. Bueno, yo creo que más bien afortunadamente es una oportunidad. Igual Nancy, oportunidad. Nacho, a los inversionistas de largo plazo, es un momento de oportunidad de entrada. Gonzalo, no porque va a reactivar la economía, solamente es cierto. Efectivamente, tenemos que entender que esto es una oportunidad para inversionistas de renta variable, ¿ok? Evidentemente estamos en un sistema nosotros, en un sistema financiero sumamente recargado en los bancos, y recordar que el principal producto o a lo que están acostumbrados la gran mayoría de los clientes es invertir en un pagaré, invertir en renta fija y en corto plazo. Pero evidentemente sabemos que pues no es el instrumento idóneo para incrementar nuestro patrimonio. Eso permite invertir en renta fija y en corto plazo. Por supuesto que es una excelente opción para quien tiene necesidades de liquidez o está buscando un retorno muy en corto plazo a sus inversiones. Pero un verdadero inversionista que está pensando en incrementar su patrimonio en el largo plazo, por supuesto que el vehículo idóneo es la renta variable. Y en ese sentido, este tipo de entorno, esta situación, esta coyuntura que estamos viviendo, vamos a ir viendo en las siguientes láminas cómo, lejos de ser una mala noticia, por supuesto que representa una gran oportunidad de negocio y no ha sido un freno en ocasiones anteriores para la economía a nivel global, ¿ok? Por supuesto que hay incertidumbre, genera esta volatilidad, evidentemente arrastra índices y presenta resultados negativos en las sesiones, pero eso no se traduce en pérdidas, eso no lo tenemos que traducir ni en pérdidas, ni tampoco en un ambiente hostil o adverso como inversionistas. Y vamos a repasar la historia. Finalmente, no recuerdo quién lo decía, pero hay una frase ahí relacionada a entender nuestra historia. Es evidentemente indispensable para no repetir los mismos errores hacia el futuro. Y la historia nos llena de ejemplos respecto a situaciones muy similares a las condiciones actuales y veremos en qué han desencadenado. Bueno, ¿qué estamos viendo en la lámina que se está proyectando? Vamos a ver un poco el repaso de cómo ha sido la historia con las principales empresas o las empresas que se han vuelto las de mayor capitalización en el mercado. Y veremos cómo justamente coincide con algunos eventos a nivel global. La primera empresa en llegar a valer $1 millón en valor de capitalización, recordemos que valor de capitalización es el número de acciones circulando de una empresa multiplicado por el precio de esa acción. Es decir, una acción vale $10,
de la empresa X, y si hay 1000 acciones circulando, es multiplicar 1000 acciones por los $10 que vale cada acción, y eso nos da un valor de capitalización. ¿Qué tenemos que entender respecto a esto? Valor de capitalización, mercados bursátiles. No olvidemos que los mercados bursátiles, el mercado de capitales, es un instrumento o es el lugar para financiar empresas, es decir, para financiar negocios, para financiar a emprendedores, a empresarios que están haciéndose de recursos para echar a andar sus negocios. Entonces, cuando hablamos de valor de capitalización, no solamente es una cifra para referirnos al mercado o un indicador del mercado bursátil, no. Detrás de ello hay gente poniendo dinero a través de comprar una acción, poniendo dinero en la economía real porque está financiando operación de empresas, está financiando negocios, ¿ok? Entonces, es importantísimo entender, cuando hablamos de un valor de capitalización, es que muchísimo más gente está invirtiendo en una empresa. Ahora vamos a ver y vamos a contextualizar y vean el gran impacto de los mercados bursátiles en las empresas. La primera empresa que llegó a valer $1 millón en valor de capitalización fue en 1781, fue el Banco de Norteamérica. Estamos hablando de, pues básicamente hace 3 siglos, con los inicios de la economía estadounidense, en donde pues, la verdad es que todavía había muchísimo por recorrer respecto a la economía. Y unos años después, una década después, llegó ya a valer el Banco de Estados Unidos $10 millones, 1791. Pero vean lo que pasó unos años después, en 1878, la primera empresa en llegar a valer en valor de capitalización $100 millones, New York Central Railroad, es decir, una empresa dedicada a la construcción de vías ferroviarias y pues de negocio de ferrocarriles. 1878. Justamente en esos años estaba la guerra civil en Estados Unidos. Es decir, un evento que sin lugar a dudas representó un parteaguas en la economía del país, generó un movimiento armado dentro de Estados Unidos, y en esos mismos años, llegando la primera empresa a valer $100 millones, producto del desarrollo, producto del crecimiento de la economía. Estados Unidos se continuó desarrollando, y en ese momento el crecimiento pasaba por el tema de los ferrocarriles, ¿no? Obviamente es la época preindustrial, todavía aquí no había automóviles, ni mucho menos, de tal manera que el crecimiento pasaba evidentemente por los ferrocarriles. Y en ese momento justo estaba, por ejemplo, en Estados Unidos, la guerra civil. Ahora, unos años después, la primera empresa que llega a valer $1 billón en valor de capitalización. Y vean el nombre, evidentemente es una empresa que hasta el día de hoy la conocemos y es de las principales empresas a nivel global en telecomunicaciones. AT&T. 1924. ¿Qué pasó en 1924? ¿Qué estaba pasando en 1924? La Primera Guerra Mundial. Entonces, fíjense, ¿qué evento? Pensar en eventos traumáticos en nuestra historia o complejos o adversos, más que una guerra mundial, la verdad es que es complicado, ¿no? Y justo en ese momento, una empresa, AT&T, de telecomunicaciones, llegando a valer $1 billón. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que a pesar de la coyuntura, a pesar de que pueda haber un panorama adverso y conflictos bélicos, incertidumbre, inflación, bla, 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 la verdad es que esto no detiene el progreso y el crecimiento de la economía. Y véanlo, AT&T, una empresa, llegar a ser la primera en valer $1 billón en valor de capitalización, que repito, es inversionistas, detrás de ello hay inversionistas apostando por una empresa a través de comprar acciones. Y vean lo que sucede unos años después con General Motors, la primera empresa en llegar a valer $10 billones. ¿En qué año? 1955, es decir, justo en los años en donde estaba concluyendo la Segunda Guerra Mundial. Misma conclusión. Por supuesto que si pensamos en un entorno adverso, ¿qué más adverso que una guerra mundial? Pero el progreso no se detiene. Nosotros como entes económicos tenemos que producir para subsistir. No podemos quedarnos sin generar, sin producir. Y la economía la esencia de la economía es eso, es la búsqueda de satisfacer nuestras necesidades desde el punto de vista obviamente individual, pero esto conglomerado, pues eso es macroeconomía. Entonces,
La primera empresa en llegar a valer 10 billones de dólares justo en el cierre de la Segunda Guerra Mundial, General Motors. Primera empresa en llegar a valer 100 billones de dólares, 1995, General Electric. Y hasta el día de hoy, en donde en el 2018 Apple, la principal empresa o una de las principales empresas dedicadas, por supuesto, que al negocio de la tecnología, llegó ya a valer 1 trillón de dólares. Es impresionante. La verdad es que es un repaso a la historia para no solamente quedarnos con la reflexión de que el progreso de la economía no se detiene, sino también evidentemente nos muestra los tiempos, el cambio, cómo se va fraguando el progreso a través de estas empresas icónicas que reflejan qué consume y qué produce una sociedad. Pasamos de una empresa dedicada a los ferrocarriles a llegar al día de hoy a Apple, que vale 1 trillón de dólares. Entonces, evidentemente, el progreso no se detiene. Dice Pedro, las fechas de la Primera y Segunda Guerra Mundial no coinciden. Es más bien terminan las guerras. Sí, por supuesto, estoy haciendo alusión a eventos que han acontecido y que evidentemente la idea es puntualizar que no se detiene el progreso en la economía y que, lejos de presentar un desestímulo, justo hay que pensar en que son épocas de transformación y bueno, pues obviamente de las crisis se generan oportunidades, ¿ok? Ahí está también en esta lámina el crecimiento de Apple que ha sido exponencial y vean en cuántos años pasó de hacer la primer máquina, a fabricar PCs, las Macintosh, ¿se acuerdan? A sacar el iPod, fue en el año 2002 cuando salió el iPod, y la verdad es que fue un parteaguas en la empresa y a partir de ahí, bueno, pues evidentemente el lanzamiento del primer iPhone en el 2008, si no mal recuerdo, ya, bueno, pues después obviamente toda la gama de productos que ha mantenido esta empresa dedicada a la tecnología, a la innovación, y por supuesto que pues el progreso no se detiene. La gran pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué seguirá? Bueno, ver cuál será la siguiente empresa que llegue a valer en valor de capitalización de mercado 10 trillones. Y luego habrá otra que tal vez valga 100 trillones. Y así seguirá. Y así seguirá. Entonces, la reflexión es, pues, ¿podemos nosotros ser parte de ello? Por supuesto. Podemos beneficiarnos de todo ese desempeño sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque obviamente detrás del crecimiento de estos índices bursátiles está el desempeño de las empresas. No podemos olvidar esto. Los índices por supuesto que es un indicador, pero está aglutinando el comportamiento y el desempeño de las principales empresas, las empresas que integran ese índice. Y detrás de esas empresas está su propio desempeño. Entonces, vean, por favor, estos son los principales índices lo que va del año. Esto está hasta el 26 de enero. Obviamente, si lo siguiéramos ampliando un poquito más a febrero, pues creo que todavía se vería hasta más pronunciada la caída. En índice rojo está el ACWI, que integra a las principales empresas a nivel global. El índice azul es azul fuerte es el IBB, que sería el Standard & Poor's 500, y en azul claro el triple Q, es decir, el Nasdaq. Dice Vicente, sí, que no se ve en la pantalla. ¿Los demás sí la ven? Sí ven, yo estoy viendo también otro dispositivo y sí se ve, Vicente. A lo mejor luego pasa eso, con Teams. Si sucede eso, gracias, Gonzalo, dicen que sí se ve. Te sugeriría, Vicente, salir y volver a entrar. Perfecto, sí se sigue viendo. Muy bien. Entonces, esto es digamos, si gustan salir y volver a regresar, los que no vean, es seguramente con eso se soluciona. Es como aquella frase que dice, estás viendo la hoja y te estás perdiendo de ver el bosque, ¿no? Hay una frase que va más o menos así, que dice, estás viendo la hoja y no estás viendo el bosque. Es decir, nos estamos quedando con ver algo de muy corto plazo y nos estamos perdiendo ver el contexto. Entonces, si vemos la hoja, si vemos las últimas semanas, los últimos 2 meses, veríamos los índices y veríamos una caída muy pronunciada y diríamos, híjole, todo en rojo, los clientes pensando en perder su dinero, pidiendo vender, no tienen ni idea cómo la gente obviamente se empieza a espantar y por falta de información no juzguemos a los clientes, entendamos que es una reacción totalmente comprensible, más no lógica, pero el cliente ve esto y ve noticias y ve números en rojo y se están cayendo las bolsas y las noticias totalmente catastróficas, y entonces, oye, quiero vender y sácame de ahí, ¿en qué me metiste? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se te ocurre? Ya perdí tanto. A ver, calma. Esto es
una pequeña parte de la realidad. Estamos viendo algo, un efecto totalmente coyuntural. La línea amarilla efectivamente es el peso dólar. Entonces, esto es las últimas semanas, esto sería la hoja, pero si le damos un poco de perspectiva, es decir, si ampliamos la línea del tiempo y vemos cómo le ha ido a estos mismos índices, nos vamos a dar cuenta que evidentemente en el largo plazo la realidad es otra, y por eso es que el horizonte de inversión del patrimonial es de 5 años. Si ampliamos esto 3 años, tan solo 3 años, y nos vamos a 2019, y ojo, ahí estamos considerando el tema del COVID, ¿no? O sea, ni siquiera son años, no es decir, bueno, es que me estás mostrando años que han sido miel sobre hojuelas, ¿no? Ahí está inclusive adentro de eso está el COVID. Ahí está en 2000 la caída generada por el tema del COVID. Entonces, si ampliamos esto 3 años, ahora vemos entonces cómo los índices presentan totalmente otra realidad. En la lámina anterior, me regreso, vean el triple Q, el que ha tenido la peor caída y pareciera la peor opción para invertir. Pero ya que le ampliamos el zoom, hacemos zoom y nos alejamos tantito y vemos a 3 años atrás, vean el triple Q, el rendimiento que ha entregado en los últimos 3 años, un rendimiento acumulado del 123%. El Standard & Poor's, 73%. Y el ACWI, 52%. Entonces, ¿dónde queda el efecto tan negativo que estábamos observando en la lámina anterior? Por supuesto que se diluye en el largo plazo. Y si todavía esto le damos, nos alejamos más en la línea del tiempo y nos vamos 14 años atrás, bueno, pues obviamente la reflexión y la gráfica es totalmente contundente, ¿no? El triple Q, 699% de rendimiento acumulado, 226 el Standard & Poor's, y el ACWI por ahí del 96%. Entonces, pues evidentemente todo es cuestión de perspectiva, todo es cuestión de perspectiva, y por eso debemos de enfatizar con los clientes que se trata de una inversión de largo plazo, porque evidentemente lo que está sucediendo actualmente en los mercados no es la primera vez que sucede, ni tampoco muy seguramente será la última, pero no son malas noticias para los inversionistas, por el contrario, de este tipo de crisis generalmente, o está comprobado en la historia, es cuando se generan las mayores oportunidades, y ya lo vimos en láminas anteriores, como evidentemente muchas de las principales empresas justo se han consolidado a raíz de crisis económicas, ¿no? Inclusive hasta se eliminan competidores que no son tan fuertes. Hay todo un efecto, hay una explicación detrás de todo esto que con todo gusto en otra ocasión pudiéramos profundizar. Pero bueno, este tema de Ucrania, inclusive este tema, y la historia nos sirve siempre para reflexionar y recordar todo esto, ¿es la primera vez que sucede? Por supuesto que no. Inclusive con los mismos actores, con Rusia y con Ucrania, recordemos que ya hubo la toma de Crimea por ahí del 2014, en donde Rusia ya se apropió de esta provincia de Crimea, y la verdad es que fue una historia muy similar. Politización, radicalización de las posiciones, entraron en conflicto, Rusia amenazó con invadir, mandó soldados, hubo una especie de resistencia civil, pero se terminó por anexar esa porción de Ucrania a Rusia, que históricamente pertenecía a Rusia. Entonces, bueno, pues obviamente no es la primera vez que sucede esto, y muy tristemente no será tal vez la última. Pero vean en esta gráfica toda la serie de eventos que han acontecido en los últimos años, del 2000 al 2022, y la verdad es que a veces somos de memoria corta, pero evidentemente todo esto no ha detenido el desempeño y el crecimiento de los mercados. ¿Qué está en la gráfica? Está en la línea azul el comportamiento del Standard & Poor's del 2000 al 2022, y están señalados los principales eventos que han acontecido en ese periodo de tiempo. Guerra de Afganistán, 2001. Guerra de Irak 2003, aumentos en el precio del petróleo en ese periodo. Después vino la primavera árabe, la toma de Crimea por ahí del 2014, ataques de ISIS en París, ¿recuerdan? Temas, nuevamente se recrudeció el ambiente con miedo a ataques terroristas, y bueno, pues evidentemente el mercado creciendo y repuntando sin parar, porque repito, la economía no se detiene, el crecimiento del progreso no se puede detener, ¿no? Voy a ver algunas preguntas en lo que
terminamos de ver esto. Vamos a ver. ACWI son las principales empresas del mundo, más de 2.300. Es correcto, Vicente. Así es. ACWI es una manera de ver la renta variable a nivel global, por lo menos de los principales países. La presentación a MyAllianz con todo gusto, o la pueden pedir a sus promotores. La estamos ya también distribuyendo a través de los chats de WhatsApp. Ayer comentábamos de colegas cuánto tiempo voy a pasar un portafolio de renta variable en pagar rendimientos negativos. Ahorita lo vamos a ver, Javier. La verdad es que no hay una respuesta, no es imposible decir va a pasar tanto, pero veremos qué ha sucedido en la historia. Miren, me sirve esta pregunta para hacerles la siguiente sugerencia. Hablar en términos de renta variable, apóyense en los históricos, apóyense en los históricos. Realmente nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro. Por supuesto que nosotros como área de estrategias patrimoniales, ustedes como asesores, analizamos los mercados, nos informamos, investigamos, etcétera, etcétera. Y tenemos una idea, tenemos una perspectiva, hacemos análisis, pero de ahí a predecir el futuro, pues nadie lo hace. Entonces, una gran herramienta de apoyo siempre va a ser apoyarnos en qué ha pasado. Oye, no te puedo asegurar qué va a pasar, por supuesto, pero sí te puedo decir qué ha acontecido en situaciones similares y qué ha pasado con los mercados bursátiles hacia atrás. Y justo es esta lámina, ¿ok? Justo es esta lámina que está ahora. Vamos a ver qué ha pasado con el Standard & Poor's cuando ha tenido los peores retrocesos, ¿no? Vamos a analizar hasta 1990. ¿Qué ha pasado en aquellos meses o años? Ojo, los mercados pueden permanecer deprimidos inclusive años, ¿eh? O sea, tampoco seamos ingenuos y pensemos que esto es cuestión de días o de semanas. Ha habido ocasiones en donde los mercados han permanecido, y repito, es producto de la economía, no solamente semanas, sino meses o inclusive años. Pero vamos a ver qué ha pasado después de estas caídas en los mercados. Vamos a analizar el Standard & Poor's, ¿ok? Las 500 principales empresas de Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado en los siguientes 12 meses después de las principales caídas? Entonces, veremos que en 1946-47 el mercado decreció en un 23%, pero los siguientes 12 meses vean cuánto creció. El mercado se recuperó y creció un 42%. 1956-57, el mercado decrece 19% y los siguientes 12 meses 31%. Es decir, mercados bajistas se convierten en mercados alcistas, ¿ok? 1961-62, el mercado cae en un 27%, pero en los siguientes 12 meses a esa caída crece en un 32%. 1966 cae en un 25%, siguientes 12 meses crece un 44%. Y así sucesivamente. 68-70, 73-74, 76-78, 81-82, etcétera, etcétera, etcétera. Vean 1990, el mercado se contrajo 21% para crecer los siguientes 12 meses 69%. Increíble, ¿no? Hay varios que dicen que no se ve la presentación. Bueno, yo la verdad estoy proyectando en otro dispositivo y se ve perfecto. Entonces, si pasa eso, seguramente es el tema de en dónde están viendo la aplicación de Teams y muchas veces pasa eso. Pero bueno, ahí está la lámina y la información, repito, es contundente. Entonces, reflexión. Mercados bajistas se convierten en mercados alcistas. Es decir, es la oportunidad de compra, es el famoso buy the dip, es comprar la caída para evidentemente encontrar un retorno en los siguientes meses. Y aquí justo me sirve para hacer una reflexión que siempre le planteo a los clientes y que se los doy como tip en las charlas que tengan ustedes de asesoría. Pregúntenle a sus clientes a qué se dedican, qué es lo que ellos hacen, cuál es su actividad productiva. Y la verdad es que les digan el negocio que les digan, no puede haber un negocio en donde se trate de comprar caro y vender barato. Todos los negocios son comprar barato y vender caro. Comprar barato y vender caro, ¿no? Si lo hacemos a la inversa, evidentemente eso no funciona, no es un negocio. Con lo cual, lo mismo sucede para el tema de la renta variable. Estamos comprando acciones que tienen un valor en el mercado. Evidentemente, se trata de comprar barato y vender caro, no al revés, que es el razonamiento
que mucha gente tiene al comprar cuando el índice va en verde y está en precios o en niveles altos, y ante una corrección como la de las recientes semanas, pues en automático la gente quiere vender, lo está haciendo totalmente al revés, está comprando caro y vendiendo barato, ¿ok? Entonces, se trata de eso. Y justo hay un mensaje ahorita de MDB, pone, los que corren a la crisis se pierden en la recuperación. Efectivamente, y lo vamos a ver cómo es peor. El mayor riesgo realmente es estar fuera del mercado. O sea, para todos aquellos clientes que hoy se están apanicando y están pensando que es malo estar invertido en la renta variable, las cifras, los datos nos demuestran totalmente lo opuesto. El mayor riesgo es estar afuera del mercado. Ese es el verdadero riesgo. ¿Y por qué? Bueno, pues obviamente vamos a hacer análisis y vamos a verlo, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Standard & Poor's? Esta es una muestra, es recoger una muestra de 1996 al 2015, ¿ok? ¿Qué pasó en el Standard & Poor's? Bueno, quien invirtió en el Standard & Poor's, yo compro en el 1996 mi ETF del Standard & Poor's a través de Allianz y me mantengo ahí hasta el 2015, rendimiento en dólares 8.2%. 8.2%. Ahora, vamos a hacer los siguientes escenarios. Ese sería, yo compré, me mantuve invertido de 1996 al 2015, mi rendimiento es 8.2%, ¿ok? Ahora, primer ejercicio, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera perdido los 10 principales días de negociación durante esos 10 años? Es decir, los 10 días en los que más creció el índice, en el que creció 2, 3, 5, 7, 8%. Quito esos 10 días. Supongamos que esos 10 días yo un día antes me salí, se da el día donde crece, repunta el índice, entonces y ya después de ese repunte yo compro y vuelvo a entrar. Sí, espero que sí quede clara la idea. ¿Qué hubiera pasado? Que bueno, en lugar de haberme ganado el 8.2%, perdiéndome los 10 días en los que principales en los cuales el mercado creció más, ese rendimiento se hubiera convertido entonces en 4.5. ¿Qué pasa si me hubiera perdido no solo 10 días, sino 20 días? Los 20 principales días de negociación del índice, ya mi rendimiento se va hasta el 2.1. 2.1. ¿Y qué pasa si me hubiera perdido los 30 principales días de negociación en esos 20 años? Ya mi rendimiento se va inclusive a 0 o a menos de 0. A partir de 30 días se va a menos de 0. O sea, reflexión, los que se salen dejan de ganar, ¿ok? A pesar, o sea, porque nadie puede estar atinándole a cuáles van a ser los días en los que va a crecer más, o sea, es evidentemente imposible. Entonces, no, dice José que si el 8.25 es muy bajo comparado con los CETES. No, estamos hablando en dólares, José, estamos hablando en dólares y evidentemente no estamos hablando de rendimiento acumulado, es decir, esta no es una cantidad de dinero en donde se va recapitalizando ese interés compuesto y se va volviendo más dinero. Es simplemente un análisis de tasa, ¿ok? De crecimiento. De qué pasa si yo me pierdo esos días cuando el índice crece, ¿ok? Entonces, el verdadero riesgo es estar afuera del mercado. Es decir, si yo estoy invirtiendo en renta variable y en un horizonte de 5 años mínimo, como el patrimonial, si me salgo días, seguramente me voy a perder los días en los que el mercado regresa. Y con perderme cada uno de esos días en donde el mercado ha regresado, mi rendimiento en automático se va diluyendo. Esa es la reflexión, ¿ok? El mayor riesgo es estar afuera del mercado, ¿ok? Ahora, volvemos a esta misma idea. Pues obviamente, aquí es en donde entra el tema de que muchos clientes dicen, entonces, ¿cuál es el momento indicado para invertir? Pues es que yo quiero estar justo cuando el mercado crece, ¿no? Yo quiero estar, méteme cuando el mercado esté creciendo. Pues sí, pero es que evidentemente, repito, tenemos información, hacemos análisis, pero evidentemente no podemos predecir el mercado. Con lo cual, vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver entonces ¿qué pasaría si yo sé, no sé si vieron una película, una película Volver al Futuro, donde creo que, bueno,
no voy a, me acordé de eso ahorita, que el protagonista se roba como un almanaque, un libro donde vienen resultados de los deportes en la década anterior, entonces le apostaba siempre al ganador, sabía quién había ganado porque tenía el histórico de los juegos de béisbol, o no me acuerdo de qué era. Supongamos que es lo mismo, yo tengo los días, puedo ver hacia atrás y sé qué días creció más el mercado. Entonces, hagamos este ejemplo. Pensemos en esto, yo tengo $2,000 en efectivo, $2,000 en efectivo, y los voy a invertir anualmente, ¿ok? Tengo los $2,000 en efectivo y los voy a invertir anualmente. ¿Qué pasa si los hubiera invertido esos $2,000 en el Standard & Poor's de 1993 hasta 2012, ¿ok? Y si lo hubiese invertido justo en los mejores momentos del mercado, es decir, cuando antes de que subiera y cuando tiene una subida importante el mercado, como el de la película que ya sabía qué equipo ganaba en los deportes, donde apostaba el que ganó. Aquí lo mismo, tengo mis $2,000 y ya sé qué día es el que va a crecer más el índice, entonces, previo a eso invierto esos $2,000 anuales, eso sería haciéndolo en el perfect timing, o sea, con el tiempo perfecto, en el tiempo idóneo. Mis $2,000 se hubieran convertido en $87,000, $87,004 de 1993 a $2,000, ¿ok? Hasta aquí espero que vayamos todos, ¿ok? Ahora, lo opuesto, ¿qué hubiera pasado si yo, en vez de invertir en el perfect timing, invierto en el bad timing? Es decir, invierto mis $2,000 justo un día antes de que se caiga el índice, de que en los peores días del índice, antes yo invierto, entonces compro y en automático después se cae el índice. Lo hice en el bad timing. ¿Qué hubiera pasado con esos $2,000 invertidos anualmente? En vez de $87,000, fíjense, se hubieran convertido en $72,000, ¿ok? $72,847. Ahora vean este punto. ¿Y qué hubiera pasado si esos $2,000, en vez de invertirlos en la renta variable, en el Standard & Poor's, los hubiera invertido en los Treasury Bills, es decir, en renta fija, en los bonos del tesoro, que es el equivalente al CETE en Estados Unidos, el equivalente al CETE aquí en México? Que esos $2,000 se hubieran convertido en $51,000. ¿Se dan cuenta? La reflexión es, por supuesto que ¿quién ganó más? El que invirtió, o por supuesto en la renta variable y en el perfect timing. Pero aún así, el que invirtió en renta variable, en el bad timing, en los peores momentos, justo invirtiendo cuando se caía el mercado, generó muchísimo más que el que invirtió solamente en renta fija. ¿Ok? Vean qué gran reflexión. O sea, esto lo que nos dice es, por supuesto que el mayor riesgo es estar fuera del mercado. Y bueno, obviamente habrá clientes, y digo, la renta variable tampoco es para todo mundo, ni se trata de decir, satanizar a quien invierte en renta fija, para nada, repito, es el instrumento idóneo para satisfacer necesidades puntuales de un perfil de cliente, y está bien, el perfil de cliente conservador que se quede invertido en renta fija y podemos conseguirle excelentes rendimientos en renta fija. Pero evidentemente lo que más paga es la renta variable en el largo plazo. Si un cliente es de perfil moderado o agresivo, por supuesto que la mejor estrategia es a través de la renta variable. Entonces, espero haya quedado claro e ilustrado esto respecto al bad timing, que realmente la conclusión es esta, no lo hay. O sea, no podemos saber en un futuro qué va a suceder. Tenemos información, claro, pero lo mejor es estar invertido. Y en el largo plazo, evidentemente, vamos a recoger la gran mayoría de los rendimientos. Es por eso que uno de los principales inversionistas, Graham, pues acuñó esta frase que me parece muy relevante y viene mucho al caso, que es: las inversiones exitosas consisten en saber gestionar el riesgo, más no en evitarlo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Y por eso es que nosotros permanentemente les sugerimos estar tomando estas capacitaciones, estar informados y les mantenemos con información de mercado. ¿Esto qué quiere decir? A ver, el riesgo no lo podemos evitar. Como le digo también yo a muchos clientes cuando estamos hablando sobre esta presentación y me dicen, oye, pero es que es riesgoso. Le digo, a ver, el riesgo es salir a la calle. O sea, no hay nada en lo que no haya riesgo. Vivir es un riesgo. Veámoslo así, entendámoslo así. Vivir es un riesgo. ¿Por qué? Porque hay riesgo cuando me subo a un coche y manejo. Hay riesgo cuando voy caminando por la calle, me pueda caer algo, me puedan asaltar, me pueda pasar lo que sea.
Hay riesgo al poner un negocio, hay riesgo en mi trabajo, como empleado tengo un riesgo. En todo hay riesgo. No podemos evitar el riesgo. Lo que sí podemos hacer es gestionarlo, ¿ok? Y para eso, evidentemente, se trata de tener estrategia. Entonces, si hablamos de mitigación de riesgo, de mitigar el riesgo, creo que lo hemos comentado muchísimas veces. ¿Qué piensan ustedes que es una forma, cuál es una fórmula para mitigar el riesgo en la renta variable? Dice Yasmin, ¿conviene entonces invertir en dinámico, dólares o renta variable en este momento? Ahorita vamos a hablar. Exacto. José Alberto, diversificar, efectivamente, efectivamente. Mira, estoy contento de que veo varias escribiendo diversificar. Pedro, Ros, Vicente, efectivamente, exactamente. Una manera de mitigar riesgo es diversificar, es decir, no poner todos los huevos en una canasta, tal cual, coloquialmente dicho, ¿no? Entonces, esto es la manera de mitigar ese riesgo. Jugar a base a una estrategia es entender que podemos mitigar esa exposición, ya sea a un país, a una divisa o a un sector o, por supuesto, a una empresa. Y es por eso que obviamente siempre sugerimos a los portafolios tener diversificación y considerar, darle un peso, una ponderación a la diversificación dentro de cualquier estrategia o propuesta de inversión. Y la mejor manera de hacerlo es evidentemente a través de las alternativas que contemplan mucho más emisoras. Este es el caso de ASWI, 2.332 emisoras, que son de diferentes países, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, China, etcétera, y que son empresas que evidentemente están en diferentes sectores. 22% en tecnología de la información, 14% en sector financiero, 12% en consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, a cambio de tener menos riesgo, optamos por mayor diversificación y es evidente que vamos a tener también menos rendimiento, porque esto también es una regla en el tema de las inversiones. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Y cuando lleguen también clientes que les digan, oye, pues es que a mí me pagan el 36% fijo anual, ¿no? A mí me está diciendo una persona, un amigo, un primo, me están invitando a un negocio y o me están invitando a una flor o no sé cómo se llaman estas cosas que hacen como tandas y me van a pagar el 20% anual fijo, no, o 10% mensual, he llegado a escuchar, 10% mensual. A ver, mayor riesgo, mayor rendimiento. Si te están ofreciendo un rendimiento de tal calibre, es porque evidentemente detrás de ello está asociado un grandísimo factor de riesgo. Entonces, más diversificación, menos riesgo, por lo tanto, evidentemente, menor rendimiento. Y esto queda ilustrado si vamos viendo las alternativas. A nivel global, más diversificados, rendimiento acumulado 67%. Si en vez de irme a toda la renta variable del mundo, me voy solo a Estados Unidos, en los últimos 5 años el rendimiento sería 92%. Tengo menos diversificación, estoy asumiendo mayor riesgo, evidentemente tengo mayor rendimiento. ¿Ok? ¿Y qué pasa si en lugar de todo Estados Unidos, es decir, las 500 principales empresas de Estados Unidos de todos los sectores, me voy solamente al sector tecnología? Menos diversificación, mayor riesgo, pero mayor rendimiento, 199.41. Y es por eso que hicimos también, obviamente, la clasificación de las alternativas a modo de semáforo, para que ustedes vayan visualizando y sensibilicen al cliente, que si un cliente quiere bueno, bonito y barato, ¿no? Ando con muchas frases coloquiales hoy, pero bueno, si el cliente quiere bueno, bonito y barato, quiere, oye, yo quiero mayor rendimiento, pues, no existe lo típico que los clientes dicen, ponme donde pague más, yo quiero el mayor rendimiento posible, pero sin riesgo. No, a ver, eso es imposible, eso no existe, ¿ok? Si quieres mayor rendimiento, tienes que asumir más riesgo, pero no riesgo de perder tu dinero, no riesgo como se piensa, como si esto fuera un volado, una apuesta o un casino, no. Es simple y sencillamente porque estamos apostando por una estrategia menos diversificada y porque estamos apostando al crecimiento tal vez de un sector o de un país, ¿ok? Es por eso que asumimos mucho mayor riesgo, es una estrategia menos diversificada. Pero vean evidentemente la calidad de las empresas. O sea, no puede decir el cliente que es más riesgoso invertir en Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, PayPal, que invertir localmente, a lo mejor en algún, no sé, inclusive en algún fondo, en algún banco, inclusive local,
¿no? Evidentemente que estamos hablando de invertir y volvernos accionistas de las principales empresas a nivel global. Exacto, ahí el buen Rick, saludo Rick, Electra o Bancoppel o algo así, ¿no? No, a ver, comparemos, no podemos pensar que es mucho más riesgoso esto que evidentemente pues los negocios que luego afloran tristemente en muchos lugares de nuestro país, ¿no? Entonces, dice Carlos, perdón, no escuché si me respondiste, pero ¿por qué no calcular el VAR? No, eran ejemplos para ilustrar lo que estamos ilustrando, Carlos, y sí, tenemos otros ejemplos y presentaciones donde mostramos rendimiento acumulado y valor presente, etcétera. Y efectivamente, como dice Rick, el VAR es una medición para el gestor de cartera, pero se trata de ilustrar el tema de mantenernos invertidos en los mercados bursátiles y el retorno o el rendimiento que nos representa como inversionistas y cómo una manera de mitigar los riesgos, evidentemente, es diversificar. Y por supuesto que no va a haber punto de comparación entre la renta variable y la renta fija al hablar de rendimientos. Bueno, pero así como hemos visto y hemos estado repasando que el progreso no se detiene en la economía y que evidentemente, es la naturaleza de nosotros como entes y de todo agente económico es pues, producir, generar valor, ¿no? Acumular. Y por supuesto que es la naturaleza del sistema capitalista, con lo cual, obviamente, siempre va a haber empresas, regiones, países que van a tener una ventaja mucho más competitiva y por lo tanto van a poder entregar mucho mejores rendimientos para un inversionista en renta variable. Y es producto de ello que evidentemente sugerimos siempre mantenernos atentos a lo que consideramos las megatendencias. Es decir, ya vimos históricamente cómo en su momento la gente que invirtió en empresas ferroviarias, pues por supuesto que acumuló un gran patrimonio, producto de entender por dónde pasaba el progreso de la economía. Posteriormente el tema de las telecomunicaciones, en su momento los bancos, posteriormente las empresas tecnológicas. Y bueno, pues evidentemente que la rueda sigue girando, el mundo sigue avanzando y buscando progreso, crecimiento y desarrollo. Y evidentemente hacia adelante también encontramos excelentes oportunidades de inversión. Es decir, hoy por hoy la tecnología es un componente que no va a desaparecer en nuestra sociedad. El mundo se continuará siendo mucho más tecnológico, pero ya no solamente es eso, ya también evidentemente como consumidores y por supuesto como inversionistas, hoy demandamos también que las empresas no solamente sean rentables, sino también sean agentes positivos económicos en la sociedad. Es decir, que tengan temas de ser socialmente responsables. Y ojo, no nada más es un tema ético. No nada más pasa por decir, bueno, pues es que soy muy buena persona y quiero hacer negocios porque soy buena persona y es solo con buenas personas. No, el tema de operar de manera transparente, con un gobierno corporativo, con rendición de cuentas, con equidad de género, con políticas de conservación del medio ambiente, etcétera, 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 está hoy estadísticamente comprobado cómo repercute en la utilidad y en la rentabilidad de la empresa. Es decir, las empresas que no se apegan a criterios de empresa socialmente responsable y que infringen políticas, pues también evidentemente se enfrentan a sanciones, a suspensiones, a problemas laborales, etcétera, etcétera. Además de que evidentemente los consumidores ya no consumimos productos donde sabemos que las empresas no son socialmente responsables o ambientalmente también amigables con el entorno, y eso se traduce en pérdidas. Entonces, no solo es una cuestión ética, se trata hoy por hoy de una realidad en cuanto a hacer negocios y hacerlos más rentables. Ese es el tema de las empresas socialmente responsables, o también, obviamente, como lo veíamos, ¿por qué no beneficiarnos de esta gran revolución tecnológica que continúa y continúa y seguirá avanzando? En donde ya no solamente se trata de invertir en las empresas de tecnología del consumo, es decir, empresas que fabrican celulares, pantallas, etcétera. No, también ya nos podemos beneficiar de todas aquellas empresas dedicadas a la producción y ligadas a la innovación tecnológica. Hoy estamos ante, bueno, todavía ni acaba de implementarse el 5G y ya se está anunciando el 6G,
¿no? Esta red inalámbrica de transmisión de datos a través de Internet, que va a ser 100 veces más potente que el 5G. Estamos ante el Internet de las cosas, ante los procesos de logística de industria 4T, donde ya todo está perfectamente automatizado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos también ante la posibilidad de beneficiarnos sobre toda esta parte de robotización y de automatización de todos los sectores de la economía. Anteriormente se pensaba, por ejemplo, que el tema de los robots, y bueno, su servidor está aquí en la ciudad de Puebla, aquí está una de las principales armadoras, está Volkswagen, y la verdad es que hace como 20 años, una cosa así, recuerdo que se anunciaba como muy platillo cómo ya estaban llegando los primeros robots a la fábrica, unos robots enormes para producir autos, y bueno, la gente se formaba para irlos a ver y todo esto. Bueno, hoy hablar de robots ya no es eso, ya no solamente es en la industria pesada. Hoy robots hay prácticamente en todos los sectores de la economía, ¿ok? Y la automatización lo mismo. La automatización cada vez está permeando más y, por ejemplo, en el tema de los servicios, es impresionante cómo hoy por hoy, pues ya es mínimo el contacto que tenemos con personas cuando estamos tratando de tener atención de cualquier servicio. Que si el cable, que si hacer una cita, gestionar un viaje, comprar un boleto, lo que sea, todo ya está automatizado. Entonces, es una realidad. Y ojo, no es tampoco catastrófico, porque evidentemente cuando comenzó la revolución industrial, por supuesto que se perdieron muchos tipos de empleos, pero se generaron muchos nuevos. La innovación tecnológica genera también esto, es una sustitución de mano de obra. Es decir, algunos empleos desaparecen, pero esta innovación crea demanda por nuevos empleos. Entonces, es simplemente una transición. Y esta es una excelente alternativa para invertir en tecnología, y no solo en Estados Unidos como el Nasdaq, sino hacerlo también en Asia y Europa. Y por supuesto, también considerar el tema de las energías limpias. Y hoy lo estamos viendo más que nunca con este tema geopolítico, bueno, ya conflicto hoy militar entre Rusia y Ucrania, en donde evidentemente va a comenzar a haber escasez de gas, y eso ha impulsado en los últimos días a el desempeño de Clean Energy, con lo cual esta alternativa ha estado creciendo en los últimos días, producto de esta necesidad y concientización de entender que debemos de depender más de energías renovables y que sean ambientalmente hablando, pues obviamente positivas y sustentables, ¿no? Entonces, ahí están esas grandes macrotendencias, la tecnología, el tema del gobierno corporativo o empresas socialmente responsables, evidentemente el tema ambiental, ¿no? Sustentabilidad ambiental. Y por supuesto, no podemos dejar de ver que Asia está llamado, desde el punto de vista poblacional y muchas otras razones, está llamado a ser el continente tal vez más potente para los próximos siglos, en las próximas décadas ya inclusive, y obviamente podemos beneficiarnos del gran crecimiento que augura esta parte del mundo de Asia con países, no todo Asia es China, ¿no? No pensemos Asia, China, no. A ver, Asia está compuesto de muchos países interesantes, por ejemplo Taiwán, que alberga empresas de punta en términos de tecnología, tienen al principal productor de microchips a nivel global, TSM, y también obviamente en el sector financiero, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está, nosotros desde nuestro país podemos volvernos accionistas a nivel global y beneficiarnos de esto, del progreso de la economía. El crecimiento no se detiene, ¿ok? El crecimiento no se detiene ni se detendrá. Y repetir, esto que estamos viendo actualmente no es ni la primera vez, ni será pues la última, y representa una oportunidad de entrada excepcional para los mercados, para un inversionista de largo plazo. Ojo, renta variable, horizonte de largo plazo. Eso es sí o sí, eso es innegociable. La renta variable es una inversión a largo plazo, ¿ok? Bueno, pues ahí están algunas de las principales características del Optimax patrimonial. Y bueno, pues obviamente hay muchísimas capacitaciones enfocadas a producto y evidentemente el gran respaldo de Alianza a nivel global, en donde no solamente somos la aseguradora más exitosa de Europa y la segunda a nivel global, sino también evidentemente somos uno de los principales administradores de activos a nivel global. Y antes de que muchos de ustedes se desconecten y se vayan,
Los dejo con una gran frase ahí que sé que también le va a gustar mucho a Rick, de Warren Buffett, que es uno de los principales inversionistas a nivel global. El oráculo de, ya se me fue el nombre, el oráculo de, ¿qué? Ay, ¿cómo le dicen? Warren Buffett, se me fue. Bueno, es un visionario y es Omaha, exactamente. Gracias, Verónica. Exacto. Y la verdad es que es un inversionista icónico, sobre todo desde el punto de vista del value investing, ¿no? Comprar cosas de valor. Y esta frase me encanta y es, el mercado de valores es un dispositivo para transferir dinero del impaciente al paciente. Del impaciente al paciente. Y eso se está viendo, ¿no? Cada vez que vemos a un cliente que se deshace de su posición producto del pánico, pues la verdad es que a mí lo que me entra en la cabeza es más dinero para los que estamos adentro del mercado. Entonces, esto es así. El mercado de valores es justo un dispositivo para transferir dinero del paciente al paciente. Recordemos esto a nuestros clientes, que repito, no se trata de juzgarlos, ni mucho menos, por el contrario, es totalmente natural que tengan esa reacción desde el punto de vista psicológico, temor, incertidumbre, qué va a pasar, pero justo para eso estamos nosotros, para ofrecer asesoría, para ofrecer información y que sea una decisión informada la que tomen nuestros clientes, ¿ok? Pues ahí está la presentación del día de hoy. Sí, por favor, si pueden registrar su asistencia, por ahí está el link, lo acaban de poner amablemente Glo, gracias Glo, para que hagan registro de esta presentación. Leemos todos sus comentarios, sugerencias, quejas, etcétera, con todo gusto. Y bueno, pues recordar que hacemos eventos de capacitación. Estas pláticas son todos los martes y los viernes a las 10 y a las 12 del día, y que evidentemente estamos también haciendo eventos para clientes todos los jueves, los últimos 2 jueves del mes. Y también, por favor, recordar, que es algo muy, muy importante antes de que ya se despidan, bueno, más bien de que yo me despida y se comiencen a desconectar, por favor, recordar el tema de la certificación de estrategias patrimoniales. Está ahí en Moodle, la certificación, no les toma más de 20, 25 minutos hacerla. Es muy importante que la hagan porque para nosotros es tener un sustento de que están enterados y de que están perfectamente preparados para ofrecer los productos de inversión. Y yo sé que muchos de ustedes son expertos ya, pero no hay mejor manera que demostrarlo justo haciendo esa certificación. Y para los que todavía tienen dudas o no están tan enganchados con esos productos de inversión, tómenla. Les va a ubicar de mejor manera imposible. Esta certificación está, créanme, hecha con muchísimo cuidado. Las preguntas que están ahí están pensadas para darle a ustedes un panorama respecto a estos dos productos. Está en Moodle la certificación de estrategias patrimoniales. Repito, es muy rápida, no les va a tomar ahí horas y son cursos y cursos, no, es algo que van a hacer en 20, 25 minutos. En Moodle, ahí está, certifíquense, háganlo, coméntenlo con sus compañeros, con otros agentes, promotores, etcétera. Y bueno, pues obviamente estamos a la orden para cualquier pregunta, duda o comentario, ¿ok? En un momento más vamos a subir la presentación a MyAllianz y la vamos a distribuir a través de los chats. Y bueno, pues obviamente cualquier comentario, con todo gusto estamos a la orden. Hay de Moodle, hay un comunicado en donde explican cómo, es más, deme chance y de una vez proyecto eso. Permítame tantito. Deme un segundo. Déjeme cambiar para ponerme en donde está el comunicado de Moodle y que todos podamos ver cómo accesar. Aparte está muy sencillo entrar a Moodle. Miren. A ver. Déjenme ver. Sí, ahí está, ya se está viendo mi pantalla. Déjame ampliar un poquito esto. Ok, el comunicado es del 25 de noviembre y... no, perdón. Este es el de la certificación. Certificación de inversiones. Y aquí está el comunicado recordatorio de Moodle. Aquí está. Miren. Este comunicado es del 22 de diciembre. El recordatorio de cómo accesar a Moodle. Ahí está la liga. https://moodle.allianz.co.mx.
el nombre de usuario van a colocar la letra A en minúscula seguida de tu clave de agente, ¿ok? La letra A minúscula seguida de la clave de agente. Con eso es más que suficiente. Y en contraseña van a escribir la palabra que está ahí. Al número 1, ans.123. Y ya después, evidentemente, pueden personalizar esa contraseña. Y listo. Y ya con esto entran a Moodle y ahí van a encontrar el curso que dice certificación, estrategias patrimoniales. Aquí está el comunicado en MyAllianz, en plataforma Moodle. Ahí está pues la certificación. Se llama estrategias patrimoniales. ¿Ok? Ahí está el comunicado. Cualquier cosa, pues obviamente pídanlo a un servidor, a nuestros compañeros, con todo gusto, a mis compañeros, con todo gusto lo compartimos. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la asistencia una vez más. Saludos y nos seguimos escuchando en futuras capacitaciones. Que estén muy bien, cuídense mucho. Saludos.